Ya va con... Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, 23 de enero, digo 22 de enero de 2023. El estudio del compendio de la doctrina secreta que vamos a continuar en la página interna 272. Ay, perdonen, que esto se... El final de ella y comienzo las 273 y en el párrafo que dice, si los hombres existían hace 2 millones de años. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Ustedes saben que en la antigüedad de la humanidad, que desde la escritura de la doctrina secreta y también desde las cartas de los maestros Asinet, ya se fijó en cuanto a su expresión ya inteligente, es decir, el comienzo de una humanidad que ya podía expresar sus principios totalmente al despertar los pitris solares, la inteligencia que funciona a través de la mente, el principio manásico, y en el cuerpo físico, a través del cerebro físico, nos dan de que la antigüedad del hombre es inmensa. De ese hombre ya completo, la carta de los maestros y esta obra la situaron exactamente en 18 millones de años, pero que la evolución del reino humano, no del hombre ya expresando su espiritualidad superior, sino de la mónada como reino de toda la naturaleza, comenzó hace millones de millones de millones de años. Pero aún la ciencia, cuando habla de todas las tendencias de la literatura antigua, considera de que es imposible que la humanidad existiera ni tan siquiera hace 2 millones. Claro, estamos hablando de fines del siglo XIX cuando esta obra se escribió. Ya toda una serie de hechos y de fósiles de descubrimientos arqueológicos ya llevan a la protohumanidad, como la llaman ellos, es decir, el Neandertal, el Cromañón, etcétera, todos esos nombres que la ciencia materialista ha cogido, lo llevan por lo menos hasta varios millones de años, pero en la época de Blavatsky eso no se aceptaba. Y por eso ella dice, si los hombres existían hace 2 millones de años, porque la ciencia lo negaba, y nada más que estaba, por ejemplo, ella, lo que había hablado de la otra, en la otra parte, basada en el comentario, era que esos son los sátiros. Fíjense cómo ella pone la palabra en itálica, de la antigua literatura grecorromana, etc. Existían estas formas medio humanas, medio todavía con características animálicas, etc. Pero la ciencia aún esos 2 millones de años no lo consideraba ni probable. Dejaba a toda nuestra raza reducida a los pocos hechos que Darwin o algunos otros, Hegel, etcétera, fueron descubriendo y el cálculo que le hacían. Recuerden que el medir la antigüedad por carbono 14 y otros procedimientos microcósmicos o microatómicos, perdón, microatómicos, tampoco se habían descubierto. Así que ella por eso lo pone con un sí condicional, no porque
ella como discípula de los maestros, como receptora de muchas de estas escrituras antiquísimas de la fraternidad de adeptos, ella no supiera mucho más. Así que si los hombres existían hace 2 millones de años, deben haber sido lo mismo que los animales, por completo diferentes física y anatómicamente de lo que ahora son. Claro, cada raza, y la tercera fue la que recibió el completarse el ser humano a través de una raza con huesos, es decir, el Adán y Eva, o el Adán que saca a Eva de la costilla, pues eran completamente distintos en la forma, porque pertenecían a la tercera raza. La cuarta raza tuvo otra transformación igual, pero la humanidad no es la única que cambia en cada raza. Los ciclos raciales responden también a ciclos de los otros reinos. El reino humano es el que preside a todas estas expresiones de la vida sobre el planeta. Así que por eso ella dice lo mismo que los animales, por completo diferentes, física y anatómicamente de lo que ahora son. Así igual las plantas, así igual quizás hasta el reino mineral que no podemos nosotros medir sus cambios. Y más próximos entonces, los animales y el ser humano, al tipo del animal mamífero puro que ahora. Recuerden que el primer mamífero superior que se manifiesta es la humanidad. Y el ser humano es el que transmite esta capacidad y eleva a la especie animal también a la etapa mamífera. Recuerden que primero el grueso de toda el reino animal era tan bisexual como la misma humanidad también. Es decir, la polarización de ambas expresiones humanas y animálicas se completaron en este tránsito entre la tercera, cuarta y quinta raza, en que entonces cambió toda la expresión de los dos reinos, anatómica, fisiológica, física y de todos los puntos de vista de la constitución de ambos reinos. Sea como sea, sabemos que el mundo animal ha criado estrictamente inter se dentro de sí, esto es con arreglo al género y especie, solo después de la aparición en esta tierra de la raza atlántica. Es decir, que ni aún en la tercera, eso fue el de la manera en que se completó durante la cuarta raza, la Atlante, y el reino animal se fue no solo polarizando en un predominio en los animales superiores, sobre todo, de seres separados sexualmente, sino que también amamantan a sus criaturas. Sus criaturas también han ido disminuyendo en su nacimiento completamente idéntico al adulto y necesitan del cuidado de la madre, que tiene ese aspecto, como si dijéramos, de dependencia, pero que hace que pueda expresarse mejor la conciencia del ser cuando completa su expresión en el organismo que empieza después de su nacimiento a dar pasos que lo llevan a un aprendizaje también mucho mayor que el que pueden tener los animales inferiores y sobre todo los animales que estaban totalmente diferenciados del reino humano. Son los mamíferos los que empiezan a parecerse al reino humano,
son los mamíferos, la mayor parte de los animales domésticos. Y por tanto, los que se acercan al reino humano para poder anhelar y realizar su individualización, es decir, pasar del reino animal al reino humano, aunque ahora no lo puedan hacer, mientras ya esta segunda parte, este es arco ascendente de la evolución de los reinos, lo impide. Ellos tienen que esperar, aunque se individualicen, queden en un devachan intercatenario, es decir, entre las dos cadenas, o las dos encarnaciones, más bien, de la cadena planetaria o del logo planetario, para poder empezar las experiencias humanas que tienen que ser en una etapa de evolución de la cadena superior a la actual, porque ahora estamos ya en el arco ascendente hacia la espiritualidad. Y nos quedaba el inciso D de estas eslocas, y que aquí ella lo pone entre comillas, no hay que irlo a buscar. Entonces el tercer ojo cesó de funcionar. Se refiere al tercer ojo de la tercera raza raíz, que todavía, como no había completado el arco de descenso, que se completó en la cuarta raza, y por tanto sus cuerpos no estaban, sobre todo en la primera mitad, tan densificados, pero ni aún en la segunda mitad, ya con huesos, pero comenzando la diferenciación en sexos, no llegó a la extrema diferenciación, pero tampoco a la extrema densidad de la cuarta raza raíz. Por ello, el tercer ojo, según esa segunda parte de la tercera raza, se fue solidificando y fue perdiendo la posibilidad o la flexibilidad suficiente para que ese tercer ojo, que era el contacto entre el alma espiritual y la humanidad que estaba descendiendo todavía, pero que no había cerrado, obliterado su comunicación con su alma espiritual, sí quedó totalmente cortada. La humanidad de hoy en su personalidad, a no ser que tenga una evolución desde que nace muy alta, no puede restablecer, porque la comunicación la mantenía la humanidad hasta la mitad de la tercera raza. No puede restablecer su comunicación con su yo inmortal, es decir, con su ego reencarnante. Quedamos nosotros todos, y como es natural el reino animal mucho más, cortados completamente de poder ser conscientes de su alma o colectiva, ¿cómo se llama? El alma grupal, en el caso animal, o de su alma individual, en el caso humano. Y por eso es que no tenemos esa comunicación, porque el tercer ojo no fue capaz de seguir funcionando. Les recuerdo a todos los que no hayan estado en la primera parte del estudio que ese tercer ojo no estaba en la frente como el mítico Polifemo, sino de la Odisea, sino que estaba en el occipital. Se fue adentrando dentro de la bóveda craneana y en nuestra glándula pineal, que cuando desarrollemos ese contacto consciente, autoconsciente, o restablezcamos ese contacto consciente y autoconsciente totalmente después con nuestra alma espiritual reencarnante, con nuestra alma inmortal, volveremos a activar, pero no necesitará estar afuera, porque va a ser su visión y su capacidad
de comunicación con nuestra alma inmortal totalmente interna. No necesita de ninguna vibración del mundo externo. Lo que necesita es que nos espiritualicemos, eso sí, para que nosotros volvamos a tener comunicación consciente y sobre todo autoconsciente. Recuerden que la conciencia es un primer paso, la autoconciencia es la que nos distingue de todos los demás seres que nos rodean y sentimos eso como un yo ahora, pero después será como un centro de conciencia en la conciencia universal, pues eso necesitará de una reactivación de esa glándula pineal en sus funciones místicas, en sus funciones espirituales, en sus funciones de enganche, de nexo, de total comunión de la personalidad que ya se habrá deshecho de sus limitaciones más grandes que tenemos ahora, y la humanidad será una humanidad mucho más noble, mucho más espiritual, mucho más avanzada y mucho más mística. Entonces, bueno, ese tercer ojo había dejado de funcionar y HPB agrega, con parte del comentario del inciso D, porque el hombre se había hundido demasiado profundamente en el cieno de la materia. Es decir, ¿por qué no lo tenemos todavía? Porque aunque estamos saliendo de la mayor sordidez y la mayor densidad de esa materia, todavía no nos hemos espiritualizado lo suficiente para que parte de esa costra de materia no impida nuestra comunicación con el mundo espiritual. Tenemos que espiritualizarnos autoconscientemente. ¿Cómo? Ahí tenemos todas las grandes enseñanzas de esta doctrina secreta que nos da todo el sendero de retorno o de reascenso. Todas las escuelas antiguas de misticismo, sobre todo la escuela yoga, porque es la que más científicamente nos los expone, y toda esa espiritualidad de los grandes misterios de la antigüedad. Tenemos que cumplir espontáneamente y con comprensión, no con una mera, como si dijéramos, prohibición, no con un mero dogma. Tenemos que voluntariamente nosotros educir cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que actuar para que esta Trinidad inferior, esta tríada reflejada en la personalidad, pueda restablecer el contacto pleno con esa ideación o ideas abstractas del manas, con esa intuición o sabiduría de Buddhi y con esa voluntad divina, que es el sello de nuestro verdadero espíritu, el Atman. Y que no nos sea necesario, ni tampoco nos sea un valladar el tipo de cuerpo tan denso que seguimos usando. Por el mismo hecho de que un ser humano, ya en la actual etapa de transición, de reascenso hacia la espiritualidad de la sexta subraza primero, y después de la sexta raza raíz, nosotros aceleraríamos ese proceso y recuperaríamos el nexo entre nuestra personalidad y la individualidad por ese mismo medio del tercer ojo, pero no como un ojo en el occipital, sino como un centro de conciencia mística interna, de iluminación mística en cada uno de los seres que alcance
esa autotransformación. Pero depende de estos pasos. El ser humano por sí mismo tiene que salir del cieno de la materia. Tiene que salir de las expresiones más densas de su propio cuerpo y vencerlas por purificación, por armonía, por amor y por realización de la unidad con todos los seres y todas las criaturas. Y ahí viene entonces un subtítulo de referente a este tercer ojo, que vamos a ver lo que ella nos dice. Las razas con el tercer ojo. Dice, la evidencia de los cíclopes o razas de gigantes, de los cuales Polifemo es una de las figuras que inmortalizó Homero a través de la Odisea, se señalará en las secciones siguientes. Es decir, no solo en el Génesis y en otros libros del Antiguo Testamento, en toda la literatura de tradición, como la Ilíada y la Odisea, en Grecia, y en el Oriente, en casi todas las escrituras que acompañaron las primeras grandes enseñanzas que hoy quedan reducidas a los Vedas, pues están la prueba de estas estaturas colosales de estas razas extinguidas. La tercera, la cuarta y aún el inicio de la quinta. Así que eran verdaderos gigantes o verdaderos cíclopes, como le puso la terminología grecorromana. Así que la ciencia están llamados así los cíclopes, ¿no? O restos ciclopios que han ido apareciendo también, llamados así hasta hoy día. La ciencia nos suministra también la indicación de que la cuarta raza primitiva, durante su evolución y antes del ajustamiento final del organismo humano, que se produjo al final de la cuarta y principio de nuestra actual raza, la quinta, que se hizo perfecto y simétrico solo en la quinta raza, es decir, se fue reduciendo, pero todavía tenía desproporciones en la raza atlante. Nuestra perfección, simetría y hasta lo que llamamos la belleza humana pertenece solo a la quinta. Y entonces, pero aún antes de esta evolución, la cuarta raza primitiva pudo haber tenido 3 ojos, sin tener necesariamente un tercer ojo en medio de la frente, como los cíclopes legendarios. Ya aquí eso sí que no es necesario, pero sí hay una referencia. Y repito, aún en la Odisea y en el caso de Polifemo, pero en distintas escrituras del Génesis y de otros libros de la civilización judaica, pero también en toda una serie de literatura de las culturas más antiguas de la humanidad que recordamos ahora, ¿no? Pues claro, de todo lo demás, la misma literatura de la Atlántida se perdió. Nosotros tenemos nada más que la referencia de Platón y después las investigaciones teosóficas y las declaraciones de instructores como HPB. Para los ocultistas que creen que la involución espiritual y psíquica procede en líneas paralelas con la evolución física, que atrofiaron que los sentidos internos, innatos en las primeras razas humanas, se atrofiaron durante el desarrollo de la raza y el desenvolvimiento material de los sentidos externos, y finalmente
Para los estudiantes de la simbología esotérica, la declaración anterior no es una conjetura o una posibilidad, sino simplemente, enfatizado en itálica, una fase de la ley de desarrollo, un hecho probado en una palabra. Es decir, toda la tradición ocultista, todos los misterios que ella sostuvo en todas las grandes civilizaciones antes de su decadencia y extinción. Toda esta literatura que viene de la simbología del esoterismo nos dice que hay una doble corriente evolutiva o dos direcciones de la corriente evolutiva. Una de descenso de lo espiritual a lo material y la otra, que es lo que es involución. Es entrar. Es hasta cierto punto descender, correcto. Estaba descendiendo lo espiritual en la materia para aprender a manejar la materia como es natural. Pero hay otras jerarquías que a la vez están paralelamente, pero en dirección opuesta, haciendo que la evolución física también se mueva hacia arriba, es decir, hacia una mayor expresión de lo interno a través de un organismo cada vez más apropiado a ese nivel de materia. También se densificaba, pero en la dirección contraria, lanzaba hacia arriba el resultado de todos los esfuerzos que las jerarquías hacían para que lo físico no solo se densificara, sino se completara en formas cada vez más aptas para poder expresar la vida en esa forma física. Y por eso es esta aparente doble dirección y aparente desconexión de cómo una cosa iba mejorando lo físico, lo iba haciendo cada vez más apto para expresar la vida, pero la vida se estaba haciendo cada vez más incapaz de expresarse en materia cada vez más dura, más sólida, más incapaz de manifestar esa vida superior. Y es el punto intermedio en que ahora nos encontramos. El ser humano fue ganando una serie de capacidades de expresar inteligencia, de expresar vida. Pero toda la parte material se fue encenegando en una materia cada vez más inapropiada para esa expresión de la vida. Y entonces esos sentidos internos se atrofiaron porque no podían funcionar en una materia tan densa. Y esa materia se hizo incapaz de sentir su espíritu, aunque seguía, no hay materia muerta, aunque seguía estando plena de esa vida interna, pero que no podía ni distinguir dentro de sí mismo. Estas dos corrientes son muy difíciles de concebir. Ya hemos visto en el mismo compendio toda una serie de características tanto de la instancia como de los comentarios, como de el comentario para los estudiantes que eran admitidos en lo más alto y lo más profundo
de los misterios de la antigüedad. Y continúa el comentario. Ellos comprenden el sentido del pasaje de los comentarios. Hay comentarios, no es de ella, es el de las estancias que le dan a los estudiantes que como ella se sentaron a los pies del maestro a beber esta sabiduría. Ellos comprenden el sentido del pasaje de los comentarios que dice. Y ahora nos lo pone otra vez como es natural por favor, si me cierran los micrófonos para que no altere la grabación. En aquellos primitivos tiempos, está en itálica por eso, de los machos hembras, es decir, de los machos hembras con un guión, es decir, de los hermafroditas. Recuerden que primero no hay ni sexo en la forma más sencilla de la primera dos razas. Solamente se expresan hermafroditamente al principio de la tercera. Pero estos primitivos tiempos de la tercera raza, pues eran hermafroditas. Había criaturas humanas con 4 brazos. Es decir, esa duplicidad está en forma de duplicidad de miembros también, con una cabeza, pero con 3 ojos. Ese tercer ojo que servía de contacto a la vida y a la expresión de la vida espiritual. Podían ver hacia adelante y hacia atrás. Y nos aclara ella en la llamada novena. Es decir, el tercer ojo estaba en la parte posterior de la cabeza. Esto es lo que muchos no interpretaron, y la referencia quizás también que recibió Homero de esta etapa, pues él no era un iniciado y la interpretó como que tenían que estar, si había 2 ojos delante o en el frente de la cara, que el tercer ojo tenía que estar entonces en la frente. La declaración de que la humanidad hermafrodita tenía 4 brazos, fíjense que lo pone ella entre comillas, descifra probablemente el misterio de todas las representaciones e ídolos de los dioses con X exotéricos externos de India. Es decir, eso quedó como una referencia externa y por tanto que era de una etapa en que todavía la humanidad no había perdido su, vamos a decir, sabiduría primeval. Y por eso lo simbolizan en que los que tienen 4 brazos pues son dioses. Porque su humanidad era como de dioses, que todavía no habían perdido su inocencia ni su capacidad espiritual. Ahora, continúa el comentario. Hasta allí la llamada novena. Un kalpa más tarde, es decir, un periodo de tiempo, que es el que posibilita, ya que se haya llegado a la etapa de los 18 millones de años de ahora, antes de ahora, un kalpa más tarde, y ella aclara entonces entre paréntesis, pero con letra normal, esta es una aclaración de HPB, después de la separación de los sexos, vuelve al comentario, un kalpa más tarde, habiendo caído los hombres en la materia, claro, pues habían completado el descenso a materia sólida, su visión espiritual se nubló. Es decir, ese tercer ojo, como se dijeron, pierde la facultad de guiar al final de la tercera raza lemur a la humanidad. Y es la que sigue, como es natural, siendo nada más que una visión, le queda una visión nada más que física, o en una mejor comprensión,
completamente personal. Es decir, esa caída en la materia o esa densificación le impide a la conciencia ponerse en contacto con la conciencia de su alma individual superior, el ego reencarnante y la conciencia humana queda reducida a la personalidad, como la mayoría de nosotros todavía padece. Por eso son los problemas personales tan violentos que la humanidad todavía ve entre sus tendencias o defectos o predominio. El ser humano sigue siendo muy conflictivo porque la parte espiritual no le ilumina. Esa iluminación se perdió por ley natural y por etapa natural de la evolución. Cada ser humano por sí mismo, en el arco reascendente, tiene que volver a recordar quién es, cómo es, qué es decir, tiene que conocerse a sí mismo. Porque las personalidades no son nada más que, ¿cómo se dice? Reflejos evanescentes y muy pequeños de su real ser. No, la personalidad no es el ser. De ahí que ya quedara grabado en el frontispicio del templo de Delfos, que fue uno de la sede de los misterios de la Grecia clásica: hombre, conócete a ti mismo. Que después Sócrates lo repitió hasta el agotamiento. Porque es fácil decirlo, es un planteamiento oculto extraordinario, pero no porque lo diga allí, lo vamos nosotros o vamos a ser nosotros capaces de realizar esa unión de lo superior con lo inferior. Conlleva que el ser humano cumpla las funciones de las 4 castas antiguas y en la cuarta renuncie a estar atendiendo a lo material y descubra que lo espiritual se vuelve a despertar. Porque nada más que con elevar los ojos arriba, claro, conlleva todo lo que les dije, una realización total de la raza, en que vuelva a estar la raza entera, o al menos las avanzadas de la raza, en constante y completo recíproco intercambio, porque si el hombre se eleva, la planta, aquello que nosotros ahora vemos como nada más que material, también va a descender su conciencia y nos va a poder iluminar a los que estamos en este arco de reascenso. Así que la visión espiritual se nubló y a la par el tercer ojo principió a perder su poder. A la par. Esto no son dos cosas aisladas, es un mismo hecho. Allí ella pone punto suspensivo, ese comentario es más largo, pero o no se le autorizó o no tiene la importancia específica de lo que ella quiere llamarnos la atención. Así que cuando la cuarta, que es la raza Atlante, llegó a la mitad de su carrera, la visión interna tuvo que ser despertada y adquirida por estimulantes artificiales. De ahí viene toda la tradición de las pitonisas que se tenían que, por ejemplo, poner en un trípode, que es un símbolo, pero bueno, tenían que poner en un trípode al lado de un
una cueva, de un lugar de la tierra donde hubiera emanaciones o sulfúricas o de cualquier otro tipo de elementos que podrían ayudarle a evocar otra vez su visión psíquico-espiritual. Porque ya ni aún las mujeres más espirituales, las vestales de Roma, etcétera, podían hacerlo por ellas mismas. Igualmente, están entonces la difusión de pócimas o de líquidos o de sólidos, etcétera, que eran estimulantes o que eran estupefacientes para poder entonces recuperar la visión interna. Había que despertarla por estos estimulantes artificiales o vapores de lugares específicos, lugares donde había baños termales, etcétera, donde había algún tipo de gas hilarante que despertara otra vez esta capacidad que se había perdido por la raza, que sigue perdida, y que la quinta raza no puede seguir utilizando esos métodos artificiales. La quinta raza, para llevar su sensibilidad otra vez a la percepción de lo que es la verdadera espiritualidad, tiene que lograrlo por despertamiento autoconsciente, por purificación y no por estimulantes artificiales, como algunos restos culturales de las etapas anteriores siguen practicando. Pero si la persona de verdad aspira a una real y total recuperación del contacto con su propio espíritu, pues tiene que elevarse, tiene que abandonar todo lo vicioso, todo lo estimulante abajo o de baja estimulación, y solamente lo puede hacer con su capacidades trinas de su alma espiritual inmortal, con su tercer ojo interno, que no tiene que estar afuera ni lo va a tener otra vez como Polifemo en la frente ni en el occipital, y va a tener que armonizar todo su nivel mental y psíquico. Es decir, que la mente no esté detrás de los deseos, sino que sea una mente que ya es capaz de crear, capaz de elevarse a algo que la raza no ha visto. Y esa es la que les va a llevar a recuperar la visión interna, pero para siempre, por capacitación de cada uno de las unidades de vida, conciencia, que están elevándose a la verdadera espiritualidad. Bien, habíamos llegado hasta estimulantes artificiales. Recuerden, eso no va a ser en la quinta ahora. El que quiera despertar lo espiritual, para que de verdad lo despierte, no para que se enferme psíquicamente, porque claro, se puede seguir enfermando psíquicamente, pero eso no es despertamiento, ni es natural, sigue siendo artificial y ya no es propio para la quinta raza. Así que cuando la cuarta raza llegó a la mitad de su carrera, la visión interna tuvo que ser despertada y adquirida por estimulantes artificiales, cuyo procedimiento conocían los antiguos sabios. ¿Por qué? Porque ellos lo traían, como es natural, y porque aún en la etapa que no había degenerado la cuarta raza en hechicería,
la parte positiva, como eran las vestales de Roma, otras que eran como monjas de Grecia, etcétera, tenían que hacerlo con estos medios, pero para ellos sí eran adecuados. Para nosotros no. Y nadie puede tratar ahora de imitarlo. Va a salirle mal y va a salir quizás con un gran daño. Otra vez ella pone punto suspensivo y dice, del mismo modo, el tercer ojo petrificándose, es decir, que fue poco a poco, que fue perdiendo esta característica de tercera capacidad de expresión de la visión, pronto desapareció. Los de dos caras, perdón. Los de dos caras se convirtieron en los de una cara. Claro, porque no tenían que tener ojo atrás, ya no hay cara posterior. Y el ojo se hundió profundamente en la cabeza y se halla ahora enterrada bajo el cabello. No es nada más que eso, la glándula pineal. No solo bajo el cabello, bajo los huesos, bajo todo lo que está en el centro del cráneo. La glándula pineal y la pituitaria, que también se usa o se usó y se usará para sentidos internos, pues también nosotros no la devolvemos. Los que lo han tenido con verdadera autoridad por haber pertenecido a estos misterios de la antigüedad, pues tenemos que desarrollarlo por espiritualidad verdadera, por su utilización de nuestra personalidad a través de las reglas que la espiritualizan o que la limpian, vamos a decir más bien. Y entonces lo espiritual se puede manifestar. Recuerden que en realidad lo espiritual nunca cesa. Lo que pasa a niveles de nuestra parte superior, de nuestra tríada superior, y queda eliminado del cuaternario inferior. Así que del mismo modo el tercer ojo, petrificándose gradualmente, pronto desapareció. Los de dos caras se convirtieron en los de una cara y el ojo se hundió profundamente en la cabeza y se halla ahora enterrada bajo el cabello. Durante la actividad del hombre interno, y ahora nos explica ella, ¿no? Entre paréntesis, durante el trance, eso es la actividad del hombre interno, y en la visión espiritual, también eso no es externo, es totalmente místico. Y entonces, bueno, durante la actividad del hombre interno, ya, y lo pone con mayúscula porque ya es, el ojo se hincha y se dilata. Es la glándula pineal ahora. No se hincha ni se dilata. Sencillamente funciona. Y claro, puede ser que físicamente también tenga sus cambios de dimensiones o de tamaño, vamos a decir, con más propiedad. Pero no es la dimensión es externa. La conciencia que se expresa es interna. Y por ello, muy superior a lo que ustedes anteriormente habían logrado esfumarse o pensarse conmigo, o con el libro, con la obra, porque en realidad es la obra la que tiene esta enseñanza. Bien, el arhat lo ve y lo siente, y por consecuencia regula su acción. Es decir, es autoconsciente, tanto de ver como de sentir en lo espiritual, su espíritu propio, su hombre interno. El Lanú puro es un discípulo. Recuerden que ellos tienen en la nomenclatura indo-budista, porque ya esta época coincide con el nacimiento de toda esta línea segunda de la que conocemos, de nuestra raza, que es la línea budista, y que
está en una forma literal, pero no autoconsciente como esta de la quinta, que sí es autoconsciente, porque ya estamos en ese arco propiamente dicho de la quinta raza. El Lanú puro, es decir, el discípulo, que la pureza, recuerden, es el primer paso de cualquiera de la verdadera entrega a la evolución espiritual. Así que el Lanú puro o discípulo no debe tener peligro alguno, porque está en el lado de la ley, y la ley nada más que estimula y protege al que ya ascendió a ella, pero por ley. Recuerden que no es capricho. Así que el lama, perdón, no, el arhat lo ve y lo siente, diga lama. El lanú estaba mirando abajo. El arhat lo ve y lo siente y por consecuencia regula su acción. El lanú puro o discípulo no debe tener peligro alguno porque, ¿qué dice? Lanú puro, es decir, el que se purificó para poder ser discípulo, no tiene que temer peligro porque está en la ley. El que no se conserva puro, aclara entre paréntesis que no es casto, no recibirá ayuda del ojo deva. Es decir, la forma de seguir diciendo que esta visión espiritual, que esta actividad del hombre interno, es decir, de nuestra alma reencarnante, alma inmortal, que es la que ilumina la personalidad, pues mientras esté puro, ese discípulo, pues no hay peligro alguno de que yerre el camino o que caiga en una total confusión. El que no se conserva puro, que no es casto, no recibirá ayuda del ojo de Eva, es decir, no puede tener la conciencia de su hombre interno. Sigue siendo una personalidad errática, y la personalidad errática sí se puede equivocar. Y si se equivoca después de haber hecho una profesión de fe del Anu puro, pues entra karma y puede verse en peligros, pero provocados por su falta de cumplimiento de su compromiso sagrado. Esto que quede bien claro. El que entra como la Anu en una pureza verdadera no puede tener ningún peligro, porque no puede caer, porque no puede equivocar su conducta, que lo quiten, que lo echen abajo de su pureza. Y por tanto, sin su yo superior, tiene que cometer errores, y los errores de un discípulo son 3 veces más responsables que los errores de cualquier ser humano corriente, porque él hizo una promesa de total obediencia a esta ley de la espiritualidad del hombre interno. Él es un discípulo de ese hombre interno. El ojo de Eva no existe ya para la mayoría de la humanidad. El tercer ojo está muerto. Fíjense cómo lo pone en itálica. Y no funciona. Y no va a funcionar como funcionó en el arco de descenso. Ese ojo de Eva tiene que funcionar en el arco de reascenso, partiendo de la pureza del que lo usa. Pero ha dejado tras sí un testigo de su existencia. Este testigo es ahora la glándula pineal. Y ella se activará de una manera que no se activó anteriormente, sino de la manera autoconsciente, que un Lanú que se eleve a la estatura de un iniciado, de un seguidor del adepto, etcétera, va a despertar, pero de una manera contraria a la forma automática
en que se mantuvo durante el descenso. El desarrollo del ojo humano apoya más la antropología oculta que la de los fisiólogos. Los ojos del embrión humano crecen desde adentro afuera. El embrión humano, el ojo crece desde dentro afuera, ¿vale? Formándose dentro de la caja craneana. Y después es como pasa con algunos animalitos. Nacen con los ojos cerrados, los párpados todavía no se abren. Y se abren después. El ser humano mismo no hace millones de años, sino hace nada más que algunos años, nacían y casi no abrían los ojos o no podían enfocar la vista. La mayoría de los niños están naciendo en este puente entre la quinta subraza y la quinta subraza de la quinta misma raza raíz, con unos ojos totalmente atentos, que sobre todo a su mamá enseguida la miran. Fíjense en eso, los niños están cambiando. Los ojos del embrión humano crecen desde dentro a afuera, procediendo del cerebro, en lugar de ser parte de la piel, como en los insectos y en el pulpo. Claro, son animales inferiores. Los mamíferos ya han sido muy variados por el ser humano, pero todavía en esos animales y en los insectos que son tan todavía primitivos. Y en el pulpo. La expresión alegórica de los místicos indos que hablan del ojo de Shiva, el Trilochana, es decir, de 3 ojos. Ese Shiva también tiene eso, pero ya él como un símbolo de la nueva, del arco de reascenso, recibe de este modo su justificación y razón de ser, siendo la transferencia de la glándula pineal, que fue ese tercer ojo a la frente, una licencia exotérica. Recuerden, físicamente la tercera raza la tuvo en la otra cara. Esto arroja también luz en el misterio, incomprensible para algunos, de la relación de la evidencia anormal o espiritual y la pureza fisiológica del vidente con inicial mayúscula. Evidencia igual con el mayúscula. Cuando es espiritual, surge de una persona pura que no tiene nada que temer, el Lanú puro. Muchas veces se hace la siguiente pregunta. Es muy largo, no voy a poder llegar. Vamos a dejarlo aquí, hermano. Me perdonan, pero es que esto, si no se explica, queda mal. Nada más que hemos avanzado una parte de una página, en la página completa. Pero esto tienen ustedes que seguirlo, sobre todo los que vean que el resumen o el compendio lee todavía, no del todo. No, hemos ido un poquito más allá. Pero bueno, quedamos en la 3.14. Empezamos en el final de la 2. Pero bueno, tuvimos que dejarlo. Que es la 2.7.3. Y para el punto y seguido, que es muchas veces. O vida oculta que vibras en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. O amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. De cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. ¿Preguntas?
Ay, fíjense, dos, ok. Ernesto, dime. Hermano, una parte aquí se menciona que de los 4 brazos, que eso era parte del esoterismo de la India, la explicación. Después dice, los de 2 caras se convirtieron en una cara. O sea que también ellos tenían 2 caras, así como Jano, hermano. Tenían los 3 ojos. Esto es simbólico. En realidad decir 2 caras no creo que sea lo más adecuado. Creo que esto más bien es simbólico, igual que es ahora lo que está diciendo ella, o lo que está escribiendo ella. Y bueno, y el comentario. Vuelve a tener doble cara en el sentido que vuelve a tener doble visión. No creo que esto sea necesario de que haya sido 2 caras con 2 bocas o con 2 narices, etcétera. Esto se refiere a la visión. Y fíjate, ahora el vidente tiene que ser un vidente de verdad de la categoría de un lanú puro. Si no, no lo es, porque no se desarrollará de nuevo en la función de la visión espiritual para iluminar y guiar al vidente, al clarividente, al ser verdaderamente superior, sino que será un fracasado. Ofrece ser un lanú, ofrece purificarse, ofrece adelantar espiritualmente y después falla. No puede ser una persona adecuada para seguir adelante. Luego, toda esta terminología hay que tomarla más en el sentido interno. Si hubo algo más externo, bueno, lo averiguaremos cuando lleguemos a la sabiduría. Pero hasta donde a mí mi entendimiento o mi opinión llega, es que eso es totalmente místico, totalmente de que había visión ya de la física, el ser humano estaba entrando en la conciencia física plenamente, pero no había todavía cerrado, obliterado su visión espiritual. Pero a la vez que el cuerpo físico y la visión física dominaron la conciencia del hombre totalmente, perdió su contacto. Y es la dualidad que tenemos hoy en día, todos nosotros, tú y yo y todos los seres humanos. Tenemos una personalidad que no tiene conciencia de su alma, de su alma espiritual reencarnante, es decir, de su ego, como lo decimos en cuerpo causal, que es como lo decimos en teosofía. Entonces, cuando tú te guías por tu mente del cerebro, por tu opinión, por tus experiencias de esta encarnación, y por ello cometemos muchos errores. Pero el lanú puro, el que no tiene nada que temer, el verdaderamente vidente, clarividente, ha activado de nuevo la visión interna, pero no con un ojo aquí atrás, con una visión espiritual y mística que le impide cometer errores en la personalidad hasta el punto en que él sea capaz de apreciar correctamente lo que su visión espiritual le da. Y eso depende de la pureza con que desarrolle otra vez este sexto sentido. Dios en los lemures hasta el momento en que se densificaron y fueron perdiendo paulatinamente, y ya la cuarta raza quedó confinada a la personalidad. Por eso es la raza que mete tanto la pata. Nuestra raza actual todavía tiene tendencias de esas cosas, pero son tendencias. La persona sabe distinguir entre lo que es pensar bueno de alguien, desear amor, hacer algo bueno por los demás, y su egoísmo, pero dice, no,
No, ande yo caliente y ríase la gente. Pero sabe que no está haciendo lo que es correcto. Luego, ya empieza esa visión otra vez a recuperarse. Pero no se puede hacer plena mientras el ser humano no cumpla con todas las condiciones del arco de reascenso. Pureza de vida, pureza de intención, pureza de palabra, pureza de sentimiento, pureza de pensamiento. Y entonces lo espiritual aflora. ¿Algo más? Ok, entonces adelante, Andrés Máximo. Sí, bueno, creo que más o menos lo que le iba a preguntar ya lo he respondido, porque lo que quería preguntarle es, por ejemplo, que estas personas que igual ven algo del aura, representa que estos sentidos internos pertenecientes a la cuarta raza igual no se le ha cerrado del todo y le queda alguna reminiscencia, o es algo psíquico. No, es algo que se va manifestando otra vez como psiquismo, correcto, porque no tiene la espiritualidad para poderla puramente distinguir. Pero no, eso es algo que la cuarta raza perdió como visión. Ahora, que la cuarta raza todavía en una proporción tenía algo de psiquismo, sí, era el resto. Pero ahora no es porque sea un resto, es porque la raza se está otra vez elevando hacia el nivel de espiritualidad que había perdido. Y claro, si usted no se purifica, esas vibraciones se quedan en el nivel psíquico, que es un nivel, como si viviéramos entre dos aguas, y lo puede usar todavía igual para el bien que para el mal. Pero es donde entonces hay que tener, como es natural, la conciencia, no el temor. Porque si por temor uno hace algo, no es puro, sino la responsabilidad de que nada de lo que usted use psíquicamente no va a tener un precio que pagar. El psiquismo es muy malo, el psiquismo es muy dañino y debe de evitarse ya por toda la humanidad. No es la forma de readquirir la visión espiritual. Es una forma de confusión que puede llevar al ser humano muy lejos de su arco de reascenso. Lo empantana, vamos a decir. Lo llena, lo mantiene en la suciedad, en el cieno, como puso ella, es decir, en el fango de la materia terrestre. ¿Me entiende? Sí, perfecto, entendido. Muchas gracias. Por nada. Adelante, Dani. Sí, hermano Gaspar, el desarrollo de la glándula pineal, ¿en qué raza usted considera que llegaremos al desarrollo de ella? ¿O es ese el gran sexto sentido que la humanidad alguna vez va a desarrollar? Sí, correcto. Ese sexto sentido se desarrollará como humanidad ya total en la sexta raza raíz. Claro, va a haber las primeras, y ya lo vemos, va a haber las primeras manifestaciones verdaderamente, como dijeron, superiores en los que se vayan acercando a la sexta subraza. La sexta subraza de esta quinta raza raíz está obviamente siendo capaz de expresar un nivel no autoconsciente, pero sí esporádico de intuición. Y la gente dice, ay, tuve la corazonada y mira, óyeme, ahora mismo estaba hablando y mira, la otra persona estaba pensando en mí. Todo eso, algunas, claro, pueden ser coincidencias. Recuérdate, como no es autoconsciente, tampoco podemos decir y ponerle un cuño. Pero obviamente hay cosas que no es posible que sucedan por casualidad, sino que suceden completamente por afinidad entre la parte superior de la buena intención de un ser
con esa misma buena intención, porque sí tiene que haber buena intención de la otra. Y lo que se produce es lo que se dice en francés, un rapport. Es decir, una unión momentánea, una vibración al unísono de los dos seres, aunque todavía no es autoconsciente, aunque todavía no es permanente, pero sí, la humanidad está acercándose y una parte de la humanidad lo va a ver en la sexta subraza. Ahora, el grueso de la raza lo verá en la sexta raza raíz, para la cual no sabemos cuánto va a demorar. La sexta subraza sí va a ser en unos pocos cientos de años. Gracias, ¿Algo hermano más, Gaspar. Dani? Gracias, hermano Gaspar, por sus aclaraciones. Gracias. Adelante, Giselle. Hola, ¿qué tal? Gracias por la Bien. exposición, la verdad que divino. Yo pregunto, en base a lo que acaba de decir Dani Sí. recién, y la exposición esta de la apertura del tercer ojo, la clarividencia, esto de estos chiquitos que están naciendo y siendo chicos están empezando a ver burbujas de energía. ¿Eso es una entrada a la sexta raza, al sexto nivel de la raza raíz? Bueno, no podemos asegurarlo, pero son indicios. Obviamente lo que yo les decía, por ejemplo, cuando yo tendría como ya, yo creo que 8 o 9 años, nació una primita mía, hija de una tía, una hermana de mi mamá. Y nosotros fuimos para la clínica porque figúrate, una primita nueva. La niñita estaba dormidita. Mi tía la cogía, todavía no podía ni oler ni coger el pecho. Es decir, que estaba como si dijéramos todavía casi como un pequeño objeto. Solamente cuando lloraba, esto y lo otro, pero más nada. Mi sobrina nieta, que vive en Madrid, estuvo en contacto conmigo mientras ella estaba en estado y aún, tú sabes que ahora con los teléfonos, pues figúrate, el papá de su niño se resultó varón. Bueno, ellos sabían ya que era varón, tú sabes que ahora se averiguan los 6. Dieguito le pusieron. Y entonces Luis, que es el nombre del papá, pues fue con ella, estuvo en el parto y él mismo fue tomando fotografía. Ese niño en el momento tenía los ojos abiertos y cuando ya ella estaba, ¿no? Que la terminaron de arreglar, etcétera. Se lo pusieron en los brazos, el niño miraba así a la mamá y hacía con la cabecita buscando a la mamá. Quizás no la pueda. Se dice que los ojos se van todavía acostumbrando no solo a la luz, a la claridad, etcétera, sino también que no es fácil que se enfoquen. Bueno, ese niño siguió así al mes, a los 2 meses, cada vez que ella me mandaba fotografía o videos, muchas veces le sacaban videos, ese niño estaba y le hacían un ruidito y enseguida ya tiene 1 año y 2 meses ahora, el 15 de enero, 1 año, 2 meses. Ese niño es extraordinario. Y la prima hermana de mi otra sobrina nieta, que es también sobrina nieta mía, pero hija de mi sobrino más chiquito en vez de mi sobrina única, que yo tengo una sola sobrina. Ella terminó su máster que ella estaba haciendo en otra parte. Ella estaba en España, pero en otra parte, en Segovia. Y fue a Madrid. Y cuando todo lo que habían dicho del niño también, pero a ella le habían mandado menos fotografías. Ellos conmigo son extraordinarios. Y enseguida me escribió: tío, Dieguito no es un niño normal. Ese niño pero súper adelantado, pero en todo, como un niño de 1 año puede tener esa, porque ya fue hace 1 mes y pico, 2 meses. ¿Cómo puede tener esa madurez? ¿Cómo puede? Y si enseguida cuando es como si fuera casi de 3, de 4 años.
Es decir, es una aceleración de la expresión del alma a través de ese cuerpecito. Así que yo creo que sí, que los signos de una humanidad que va a dar un paso de avance en su conciencia y que va a restablecer este enlace entre personalidad e individualidad, sí se va a ver cada vez más en cada vez mayor número de niños. Él sigue siendo un niño de 1 año y pico, pero tiene reacciones y tiene acercamientos a la vida que no lo teníamos ninguno de nosotros cuando éramos pequeños. O por lo menos, en mi familia nunca lo vi. ¿Algo más? No, yo preguntaba porque tengo a mi nieta que en algún momento, jugando, se me ocurrió de preguntarle si ella veía algo que yo no veía. Ajá. Y ella empezó a hablar de estas burbujas y en un momento le digo, ¿y dónde están? Y fue a agarrarla y puso la manito como sosteniendo la burbuja. Claro, es que ella lo ve. Lo ve. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 7 años. Ah, bueno, ya 7 años está en la segunda niñez, entrando en la segunda niñez. No, puede ser Me que ella impactó. tenga. Sí. Mira, de que nacen a los 7 años es la primera niñez. Y como tú sabes, esa primera niñez a veces tiene hasta recuerdos de vida pasada, de la vida pasada, por lo menos de uno. Después eso se pierde normalmente. Hay estudios de cientos de miles de casos de niños que recordaron su primera encarnación anterior, perdón, y algunos que murieron violentamente y de alguna herida o de algo que dañó el cuerpo aquel, traen lo que se llama la marca de nacimiento de aquello que mató a aquel otro cuerpo. Es decir, quedó como una impresión que el alma trae otra vez a ese cuerpecito, al nuevo cuerpo. Eso está sobre todo aquí en Estados Unidos, lo investigó un gran especialista de todas estas anécdotas y de cosas que decía no puede haber casualidad, y comprobó casos sobre todo de marcas de nacimiento que se pudo seguir la encarnación anterior de la persona y era como lo recordaba el nuevo niño. Pero normalmente, y para bien de la persona, para que su atención se enfoque en la encarnación actual, a los 7 años eso se pierde. De mis 3 sobrinos, ninguno de los 2 primeros hablaban nada. Y sin embargo, el más chiquito le decía a mi mamá que lo cuidaba porque los 2 mayores había que llevarlos a la escuela, una serie de cosas, y mamá se quedaba mucho con él. Y entonces le decía, abuela, mira, cuando yo era viejito hacía tal cosa, y una vez, más riéndose, ay, Juanito, mira que tú dices cosas, tú eres, ¿cómo tú inventas todas estas cositas? Tú eres un niño. Y se le cuadró así con las manos en la cintura y dice, abuela, tú eres la única persona que no sabe que para ser niñito hay que ser viejo primero. Lo perdió y hoy él no cree en nada. Así que no fue nada que le inculcaron, no fue nada. Lo olvidan. Lo olvidan. Pero, y mamá me decía, ojalá que se le pudiera grabar. Porque ella decía, no lo puede, es verdad que la imaginación de un niño no te puede presentar tantos hechos de una vida de adulto. Y ella se quedaba asombrada. Pero bueno, por bien de él, lo olvidó. Hermano Gaspar, un comentario rapidito aquí. Sí. Recientemente hubo una niña de 4 años que estaban pasando los videos cuando se cayeron las Torres Gemelas. Ah, sí, cuando las torres de Nueva York. Sí, entonces la niña de 4 años estaba viendo el televisor con la madre, la noticia, Sí. y le digo a la madre, mira mami, yo estaba ahí cuando eso pasó. Y dice, ¿cómo va a ser? Pero tú acabas de nacer. Dice, no mami, yo estaba ahí, yo me acuerdo de eso. Pues recientemente pasó, hace como ni 1 año que eso pasó, esa noticia
que la dieron, si usted supiera. Sí, no. Mira, los casos ya han sido registrados, no solo por Stevenson, que ya yo creo que él no ni vive, y por toda una serie de otros investigadores. Los casos son abrumadores y por cientos de miles, no por uno o dos casos como uno se puede enterar como es natural. Yo espero que sí, que eso se siga investigando y algún día se compruebe de que eso es un recuerdo que no todos los niños, pero que un por ciento de niños traen y les dura desde que empiezan a hablar, por lo menos, porque claro, no sabemos antes de que hablen, hasta más o menos 4, 5, 6, 7 años. Ya más de 7, casi todos lo han olvidado. Adelante, Ernesto. Gaspar, desde hace rato hay unas preguntas, no sé si quieras que te las lea. Así vamos a esperar por Ernesto y enseguida me las lee, Lucila, gracias. No, eso mismo le iba a decir, hermano, que hay unas preguntas en el chat. Bueno, adelante, Lucila. Gracias también, Ernesto. Dígame. Son de Patricia Chávez Camero y dice, los videntes, la primera pregunta son 3. ¿Los videntes utilizan la glándula pineal? Si es clarividencia superior, sí, aunque no la hayan desarrollado por un tipo de ejercicio específico. Quizás ya tienen la espiritualidad y ya nacen con esa capacitación. Pero lo normal es que en el estado actual promedio de evolución humana, el ser se dedique a purificarse y de verdad desarrolle. Habría que estudiar el caso para poder saber los detalles y saber si es una facultad traída desde vidas anteriores o que ha llevado una vida muy pura, muy acorde con las reglas de la escuela yoga, de la, de las enseñanzas teosóficas o de cualquiera de estas líneas espirituales. Claro, eso sí, en cada caso particular hay que estudiarlo. Adelante, Lucila. Dice, ¿por qué sigue habiendo nacimientos de niños con 2 sexos actualmente? Bueno, el problema es, esos son anomalías fisiológicas en el momento actual de evolución y es de algún karma que nosotros no podemos conocer, yo por lo menos no lo conozco, ni recuerdo que ningún autor teosófico al menos la haya del todo explicado. Tiene que estar en relación con algún karma con relación al sexo o con relación a, a una deformación de los cromosomas de sus padres. Pero de todas maneras toca a la persona que nace con los 2. Todavía eso no ha llegado la etapa de su utilización de los cuerpos en que los 2 sexos van a desaparecer. Ahora no será de que vamos a seguir procreando entonces con un solo cuerpo de 2 sexos. Es que la creación superior, es decir, la capacidad de manifestar una nueva criatura, va a surgir del poder creador de la mente, no del poder de los cuerpos, en que hemos aprendido cómo hacerlo, aunque todavía, como tú te das cuenta también, estamos llenos del resultado del mal uso del poder de procreación, porque el ser humano no lo ve como algo divino, como algo verdaderamente noble, sino como un instrumento de placer. Es verdad que ese es el instinto placentero, es lo que mantuvo la especie, porque el trabajo que tiene que pasar, sobre todo las madres, de todos los animales mamíferos, pero sobre todo la madre humana, que no termina con el instinto, sino que continúa con lo que llamamos el amor maternal verdadero, etcétera, pues tiene que ser, vamos a decir, desarrollado más independientemente de la búsqueda de placer. La búsqueda de placer está encenegando enormemente
llena de pasiones a la humanidad, el no comprender estos mismos casos de doble sexo, o que psicológicamente la persona no se conforme con el sexo físico con que nació, sino que quiere o siente, no es que estemos tampoco acusando de eso a nadie, cada uno sabe su psique y cada uno sabe sus sentimientos verdaderos cuáles son. Y entonces enferman el cuerpo físico, como si dijéramos, a través de tratamientos hormonales artificiales para poder quedarse en el otro sexo, estas conversiones de género. Y entonces eso es no comprender que si la persona trae un sexo físico, pero trae una Tendencia. inclinación sexual contraria, debe solucionar ese problema dentro de sí mismo o dentro de sí misma, pero no querer artificialmente dañar el organismo físico, convirtiéndolo en el organismo de la persona por la que siente inclinación ser. El ser humano tiene que saber que la reencarnación nos dice y nos enseña que nosotros nacemos en los dos sexos, ¿no? Alternativamente, que se producen precisamente porque hemos vivido para el placer y porque hemos complicado las pasiones humanas por el sexo, etcétera. Caemos en una serie de karmas que no comprendemos, pero que tenemos que tratar de internamente realizar esa comprensión, pero nunca a agredir a nuestro cuerpo. El cuerpo nació masculino, es masculino. El cuerpo nació femenino y no tiene problemas hormonales, déjalo femenino. Ahora, no tienes inclinación por el sexo opuesto. Entra en ti mismo, en ti misma. Busca la razón. Busca comprender qué karma lo pudo engendrar. Pero acéptalo y más nada. Ahora, el libertinaje, como dijéramos, el cinismo con respecto a estas cosas, el echarle la culpa a los padres, nada de eso va a solucionar esa lección que hay que aprender. Si todo lo que nos pasa en la vida lo viéramos como una lección a aprender, no habría tantos problemas en la humanidad. Y no habría la complicación adicional que le hacen a esto. Conocemos el caso de una persona que, bueno, hasta como sacerdote se confiesa y sabe que yo no voy a hablar ni les voy a decir a nadie, aunque la conocieran, ustedes no la conocen, pero bueno, que su nieta le confesó que se sentía lesbiana y que por las corrientes que hay hoy en el mundo, que quería ver si porque no lo podía hacer en el país donde vivía, que quería mudarse, que todo lo otro para ver. Y ella ha logrado convencer a su nieta de que deje eso, que se acepte como es, pero que no lleve una vida de desenfreno, que no dañe su organismo y que se conforme. Y por lo menos ha bajado la fiebre de querer ir contra su naturaleza física. Esperemos que sí. Porque esa persona sabe de reencarnación y todo, es que es un absurdo lo que quiere. ¿No? Explícale y déjala en libertad, porque claro, cuando ya se tienen 17, 18, 19, 20 años, hay que respetar lo que esa persona decida. Porque ya no es una niña o un niño, es un adulto. Y en el sexo ya después de despertar, aunque hay que respetar mucho y nunca molestar a un menor de edad, porque eso está penado por la ley, pero también es penado vamos a decir, por el raciocinio. Pero sí explicarles, hablarles de la reencarnación, hablarles de ¿cómo decir? De lo efímero que es el sexo,
con un sentido de dañar el cuerpo en donde ese sexo se está manifestando. Y tratar de sanar el alma. Si no sana el alma, no va a sacar nada positivo. Ni ella ni nadie que esté en esa, vamos a decir, en esa disyuntiva, que es desagradable, que ningún teórico, que nosotros somos estudiantes teóricos, puede darle la solución del porqué de aquello. Eso sí es verdad. Pero que encuentre el porqué por ella misma o por él mismo, cuando es un hombre. Es lo que puedo contestar de eso. La tercera pregunta, Gaspar, dice, Dime. ¿por qué se siguen utilizando sustancias como la ayahuasca y peyote para despertar la glándula pineal? Bueno, no sabemos si despierta la glándula pineal o una visión psíquica inferior. Eso no lo recomendaría a nadie. Como está bien claro aquí en la doctrina secreta. Nadie tiene que despertar nada. Nadie tiene que forzar la naturaleza. Cada un ser humano debe, en lo que es ya un estudio de profundo de ocultismo, de teosofía, cada uno debe de desarrollar por sí mismo y por desarrollo superior las capacidades primero, el tipo de vida, la unión entre su persona con su yo superior. Y si se tiene que desarrollar después como un efecto, esa glándula pineal, esa misma buena trayectoria lo va a garantizar. Pero a la vez que se usan estupefacientes, esto y lo otro, se está dañando el organismo físico. Se está haciendo una adicción que puede llevar a la muerte cuando se desboca. Luego, no creo que nadie deba desear nada. Aparte, el deseo no es ya progreso. El deseo fue el principio que desarrolló la cuarta raza raíz. Nosotros estamos desarrollando la mente. Y la mente discernidora, viveka. Todo lo otro es poner la carreta delante de los bueyes, como se dice en el dicho español. ¿Algo más, Lucila? No, eso fue la última, Gaspar. Bien, si tienes algo más, lo puedes poner en el chat. Ahora sí yo puedo verlo si acaso. Dígame, Teresa. Pues bueno, muchísimas gracias por esta serie de hoy, que es fabulosa. Por lo menos tiene que servirnos para abrir la mente. Has dicho cosas muy importantes de las que yo iba a hablar, pero voy a agregar algo más todavía. Has hablado sobre las lesbianas. Pues mira, tengo una sobrina muy querida para mí, pues es lesbiana, tiene 42 años ahora, y siempre le decía a sus padres el fin de semana que se iba a un pueblecito de aquí de Extremadura, pues con las amigas que tenía y tal, y entre ellas estaba la otra chica. Claro. En concreto, ella un día me dijo: Tita, tú que estás estudiando estas cosas, ¿me podrías decir por qué yo siento que soy más hombre que mujer? Me dijo. Y mi contestación fue la siguiente, que es lo que yo estudié hace ya años, es la siguiente. La persona que ha reencarnado varias veces en hombre, por ejemplo, cuando vuelve a reencarnar en mujer, todavía tiene mucho de lo... Nivel de confusión. Exacto. Por eso a mí muchas veces me da... Fíjate, Gaspar, yo estuve en Bilbao en los años 70 y yo era camarera y conocí a unos chicos que iban a comer allí, que tenían un bar muy cerquita y eran pues del sexo contrario, ¿no? O sea, eran... Lo que le dicen gay, lo que dicen gay aquí en... Que no me salía la palabra, no quería ofenderle a los demás. No ofende, es Sí. como le dicen, igual Sí, que bueno, se dice lesbiana pero o lo antes se decía otra cosa, tú lo sabes, se decía mariquita. Sí.
Correcto, yo no usé la Ella no más entiende. negativa. Y entonces fueron una de las personas, de las amistades y de los amigos más agradables que yo viví. Claro. Y entonces todo eso me quedó, ¿no? Y cuando empecé a estudiar todo esto, es cuando entendí lo que estaban sufriendo y lo que están sufriendo los verdaderos gays. Porque después de ahí el gay de que quiero disfrutar del sexo con quien me dé la gana, por ejemplo, ¿no? Pero Bueno, no, el libertinaje siempre ha sido terrible claro, y bueno, eso pero fue lo que pero en provocó. todo el mundo, no en ellos Claro, solos. Pero que claro, y entonces mi sobrina está feliz, ahora tienen ya, la compañera se examinó, tienen un nene precioso, son maravillosas, haciendo el bien por todo el mundo, con los animales. claro. Ya muchas cosas tendríamos que aprender de ellos. Bueno, que Algunas personas. Sí, me no, estoy liando, no, lo que sí gracias. te voy a decir, como el ser humano masculino, aunque tenga esta tendencia, como tiene los órganos exteriores, le es más difícil controlarse en general que la muchacha, Mujer. la mujer que tenga la tendencia masculina. Casi siempre las tendencias estas en mujeres eran y parecen que siguen siendo estables. Y hasta estadísticamente eso se ha demostrado. Mientras que el hombre, que siempre ha sido más libertino, pues dio origen a este desenfreno cuando después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ese desenfreno se hizo casi que universal, no solo en Europa, pero Europa fue la que más sufrió. Y fíjate cómo vino el karma del SIDA y cuántos murieron por ese exceso de libertinaje. Luego la lección es que hay que aprender es esa. Sea lo que sientan, sea lo que sea, deben de comportarse con control del deseo, porque el deseo ya hay que controlarlo a través de la mente superior. La mente de deseo va a seguir deseando. La mente superior puede controlar el deseo y decir, siento este deseo, pero esto no es correcto, no lo hago. Eso es lo que yo sí les digo a todos. Bien, hermanos, ya estamos a mucho más de media hora de haber terminado. Les recuerdo que en 42 minutos en estos momentos, no 52 minutos de estos momentos vamos a tener la orden de sanación de la orden teosófica de servicio de México y que este sufrimiento que hay tan grande en el mundo, incluido esto que se ha hablado últimamente, pues que nosotros cooperemos a que todos los enfermos puedan mejorarse. Y no solo Lucila, nosotros en esta semana hemos tenido 2 grandes comprobaciones de personas por las que se han pedido y se han repuesto de una manera, sobre todo una de ellas que era un estado depresivo, que la tenía, que no atendía a nada, se ha recuperado, cambiaron los médicos de su lugar, etcétera, etcétera. La van a operar porque sí, ella necesita una operación, pero está con ánimo y me mandó el agradecimiento a todos los que hayan pedido por ella. Y sí, nosotros se lo comunicamos a todos los hermanos. Bien, hermanos, entonces vamos a terminar la grabación.